En el principio, no existía nada. Ni el tiempo, ni el espacio, ni la materia. Solo la eternidad de una presencia invisible, infinita y viva. Entonces, una voz se alzó en medio del vacío: sea la luz. Y la luz fue. Así comienza el libro de Génesis. El primero de todos los libros. El fundamento sobre el cual se edifica toda la narrativa bíblica. Génesis no es simplemente una crónica de eventos antiguos. Es el relato del origen del universo, de la vida, de la humanidad y de su relación con su creador. Es un libro que nos habla de comienzos, de decisiones, de promesas y de destinos que marcan el curso de la historia. En sus páginas descubrimos cómo todo fue hecho con propósito. Cómo el ser humano fue creado a imagen de Dios, con dignidad y responsabilidad. Y cómo, a pesar de su caída, Dios nunca dejó de buscarlo, nunca dejó de hablarle, nunca dejó de amarlo. Génesis es una historia de bendición y ruptura, de juicio y misericordia, de fe y redención. Es el escenario donde aparecen los primeros nombres que resonarán a lo largo de toda la escritura: Adán, Eva, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José. Cada uno de ellos, portador de una historia única, entretejida con los hilos del plan eterno de Dios. Esta es la puerta de entrada al gran relato divino. Un viaje al origen. Un retorno al principio de todo. Esta es la historia del Génesis. La creación, Génesis 1:2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Una tierra desordenada, vacía, cubierta de tinieblas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces habló Dios. No con manos. No con herramientas. Con su sola palabra. Y comenzó el orden. Comenzó la vida. Día 1, la luz. Separada de las tinieblas. Día 2, el firmamento. Separando las aguas de arriba y las de abajo. Día 3, la tierra seca, los mares, la hierba, los árboles y sus frutos. Día 4, el sol, la luna y las estrellas, marcando los tiempos y las estaciones. Día 5, los peces del mar, las aves del cielo. Día 6, los animales terrestres y, al final, la cúspide de la creación, el ser humano. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre fue un ser viviente. A su imagen y semejanza lo creó. Varón y hembra los creó. Y les dio dominio sobre la creación. Un propósito. Un lugar. Una relación directa con su creador. Dios plantó un jardín en Edén. Un paraíso lleno de belleza, alimento, armonía. Allí puso al hombre, y luego, de su costado, formó a la mujer. Ambos eran uno. Desnudos, pero sin vergüenza. Vivían en perfecta comunión con Dios y con la tierra. No había dolor. No había muerte. No había separación. Al séptimo día, Dios descansó. No porque se hubiese cansado, sino porque la obra estaba completa. Y santificó ese día, marcándolo como señal de plenitud, paz y orden. Todo era bueno. Todo era perfecto. Todo comenzaba con un diseño divino, lleno de propósito y amor. En medio del jardín que Dios había plantado, crecían toda clase de árboles agradables a la vista y buenos para comer. Y entre ellos, dos eran distintos: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios había dado al hombre una sola restricción. No comerás del árbol del conocimiento, porque el día que lo hagas, ciertamente morirás. Pero en el Edén también había una criatura astuta, más que todas las bestias del campo, la serpiente. Y con una sola pregunta, sembró la duda: ¿con qué Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? Eva respondió con fidelidad, pero la serpiente insistió: no morirán. Dios sabe que el día que coman de él,
se les abrirán los ojos, y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. El deseo de sabiduría, el anhelo de ser como Dios, hizo que Eva extendiera su mano. Tomó del fruto. Comió. Y dio también a su esposo, que estaba con ella. Y él comió. Entonces sus ojos fueron abiertos. Y supieron que estaban desnudos. Y por primera vez, sintieron vergüenza. Se escondieron. Pero Dios los llamó, ¿dónde estás? No era una pregunta de ubicación. Era una pregunta del alma. Una confrontación al corazón. Adán culpó a Eva. Eva culpó a la serpiente. Y así nació el ciclo de excusas, de miedo, de separación. El pecado había entrado. Y con él, la muerte. Dios pronunció juicio. La serpiente fue maldita. La mujer daría a luz con dolor. El hombre trabajaría la tierra con sudor. Y ambos serían expulsados del paraíso. Pero incluso en medio del castigo, Dios dejó una promesa. Una esperanza, la descendencia de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Esa fue la primera profecía. La primera señal de redención en medio de la caída. Y así, el hombre salió del Edén. Alejado de la presencia de Dios. Pero no olvidado. Vestido por Él, cubierto por gracia. Comenzaba una nueva etapa, la humanidad fuera del paraíso, pero bajo la mirada de un Dios que seguiría escribiendo su historia. Adán y Eva tuvieron hijos. Y el primero fue Caín. Después vino Abel. 2 hermanos. 2 caminos. Caín trabajaba la tierra. Abel cuidaba ovejas. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios. Pero Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, y no la de Caín. Y el corazón de Caín se llenó de celos. Dios lo advirtió, el pecado está a la puerta, pero tú puedes dominarlo. Pero Caín no escuchó. Y un día, en el campo, se levantó contra su hermano, y lo mató. La primera muerte. La primera sangre. La tierra quedó manchada por el dolor. Dios preguntó, ¿dónde está tu hermano? Y Caín respondió con frialdad, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? El juicio cayó sobre él. Sería errante, vagando por la tierra. Y aún así, Dios puso una señal sobre Caín, para que nadie lo matara. Incluso en el castigo, hubo misericordia. La humanidad creció. Ciudades fueron fundadas. Hijos nacieron. Pero también creció la violencia, la corrupción, la maldad en los corazones. Y Dios miró a los hombres, y se entristeció. Le dolió haber creado al ser humano. Pero halló gracia en un hombre, Noé. Noé era justo. Íntegro. Caminaba con Dios. Y Dios le habló. Le reveló su plan. El juicio vendría en forma de agua. Un diluvio para limpiar la tierra. Pero había un camino de salvación, un arca. Orgulloso, construir una torre que llegara hasta el cielo. Una ciudad. Un nombre. Una gloria sin Dios. Era la Torre de Babel. Y Dios descendió a ver lo que hacían. Confundió sus lenguas. Y los dispersó por toda la tierra. El proyecto del hombre fue detenido. El orgullo cayó. La humanidad quedó dividida por lenguas, culturas y caminos. Aún así, Dios no los abandonó. Preparaba algo nuevo. Una nueva historia, a través de un hombre. Un llamado, una promesa, una nación. Y así, el foco de Génesis cambiaría. De la humanidad entera, a un solo hombre, Abrem. Dios miró a la humanidad esparcida y confundida. Pero no se había olvidado de su plan. Y eligió comenzar de nuevo. No con multitudes, sino con un hombre. Su nombre era Abrem. Vivía en Ur de los Caldeos, una tierra idólatra, próspera,
pero lejana del verdadero Dios. Un día, Dios le habló: sal de tu tierra, de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré, y serás bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abram tenía 75 años. No tenía hijos. No sabía a dónde iba. Pero creyó. Y obedeció. Así comenzó el viaje del padre de la fe. Salió con su esposa Sarai, su sobrino Lot y todo lo que tenía. Y peregrinó por tierras desconocidas, guiado solo por la voz de Dios. En medio del camino hubo pruebas. Hambre, conflictos, decisiones difíciles. Pero también promesas reafirmadas. Dios le mostró el cielo estrellado y le dijo: así será tu descendencia. Y Abram creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Pasaron los años. Y Sarai seguía estéril. El cumplimiento parecía imposible. Entonces, por desesperación, ella le ofreció a su sierva Agar para que tuviera un hijo por medio de ella. Así nació Ismael. Pero no era el hijo de la promesa. Dios no se olvidó. Y cuando Abram tenía 99 años, volvió a hablarle. Le cambió el nombre, ahora sería Abraham, padre de multitudes. Y a Sarai la llamó Sara. A través de ella, aunque ya anciana, nacería el heredero. Y así fue. Contra toda lógica, Sara concibió. Y dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa, el niño de la risa, el cumplimiento de lo que parecía imposible. Pero la fe de Abraham sería probada una vez más. Dios le pidió que ofreciera a Isaac como sacrificio. Abraham no comprendía. Pero confió. Subió al monte Meraíe con su hijo, con leña, con fuego, pero sin cordero. Isaac preguntó: Padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios se proveerá. Y cuando alzó el cuchillo, una voz desde el cielo lo detuvo. Dios había visto su fe. Y en lugar de Isaac, proveyó un carnero. Una vez más, Dios mostró que Él no exige muerte, sino obediencia. Abraham descendió con su hijo, y el pacto fue confirmado. Sus descendientes serían incontables. Y a través de ellos, todas las naciones serían bendecidas. Sara murió a los 127 años, y Abraham la sepultó con honor. Después, tomó una esposa para Isaac, Rebeca. Y finalmente, Abraham murió en paz, lleno de años y de fe. Isaac, el hijo de la promesa, había crecido. Y como su padre, también fue guiado por Dios. Abraham envió a su siervo a buscarle esposa de su propia tierra, y así llegó Rebeca, una mujer de carácter, elegida por la providencia divina. Isaac amó a Rebeca. Pero como su madre, ella también era estéril. Isaac oró por ella. Y Dios respondió. Rebeca concibió, pero algo inusual ocurría en su vientre. 2 hijos luchaban dentro de ella. Y Dios le reveló: 2 naciones hay en tu seno, y el mayor servirá al menor. Llegó el día del parto. El primero en salir fue Esaú, rojizo, velludo, fuerte. Después vino Jacob, asido del talón de su hermano. Los años pasaron, y los 2 hermanos crecieron con caminos distintos. Esaú era un hombre del campo, cazador, impulsivo. Jacob era más tranquilo, reflexivo, permanecía en casa. Isaac amaba más a Esaú. Rebeca, a Jacob. Un día, Esaú regresó del campo, hambriento. Jacob preparaba un guiso. Y Esaú vendió su primogenitura a cambio de un plato de lentejas. Así, el desprecio por lo eterno se inclinó ante lo inmediato. Más adelante, cuando Isaac ya era viejo y casi ciego, llegó el momento de bendecir al primogénito. Isaac llamó a Esaú y le pidió un banquete de caza. Pero Rebeca oyó, y tramó un plan. Jacob se disfrazó de su hermano,
cubierto con pieles, llevando el guiso preparado por su madre. Isaac, confundido, dudó, pero al final bendijo a Jacob. Una bendición irreversible, cargada de promesas. Rebeca, temiendo por Jacob, lo envió lejos, a la tierra de su familia, para que encontrara esposa y huyera del odio de su hermano. Así se cumplía lo que Dios había anunciado: el mayor serviría al menor. A través del más débil, del más astuto, del menos esperado, continuaría la promesa. Jacob huía de la ira de su hermano, de la casa de su padre, de las consecuencias de sus decisiones. Pero no podía huir de Dios. Una noche, mientras dormía en el camino, tuvo un sueño, una escalera que subía hasta el cielo, ángeles que subían y bajaban, y Dios le habló: yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. Al despertar, Jacob tembló y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Llamó a aquel lugar Betel, casa de Dios. Jacob siguió su camino y llegó a Harán, la tierra de su familia. Allí conoció a Raquel junto a un pozo, se enamoró de ella y trabajó 7 años para casarse con ella. En la noche de bodas, fue engañado. En lugar de Raquel, su suegro Labán le dio a Lea, la hija mayor. Jacob, el que había engañado, fue ahora engañado. Así comenzó una nueva etapa de su vida, una marcada por el trabajo duro, el conflicto familiar y la formación del carácter. Jacob se casó también con Raquel, y entre ellas dos, junto con sus siervas, tuvo 12 hijos y una hija. Dios lo prosperó, pero la tensión con Labán crecía. Finalmente, Jacob decidió partir con su familia, riquezas y ganado. En el camino de regreso, supo que Esaú venía a su encuentro con 400 hombres. Jacob tuvo miedo. Dividió su campamento, oró, preparó regalos. Esa noche, solo, al otro lado del río, ocurrió algo inesperado. Un hombre misterioso lo enfrentó. Lucharon hasta el amanecer. Jacob no se rendía. El hombre, al ver su persistencia, tocó su muslo y lo dejó cojo. Entonces le preguntó su nombre. Jacob, dijo él. Y el hombre respondió: no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Era Dios mismo, en forma de hombre. Jacob había sido quebrantado y transformado. Al día siguiente, Esaú lo recibió con abrazo y perdón. Dios había allanado el camino. Jacob siguió su viaje, edificó altares, enterró ídolos, lloró la pérdida de seres queridos, como Raquel, que murió al dar a luz a Benjamín. La vida de Jacob estuvo marcada por conflictos, pérdidas y encuentros con Dios. Jacob tuvo 12 hijos, pero amaba de manera especial a José, hijo de su vejez, hijo de Raquel. Para él, Jacob hizo una túnica de muchos colores. José también tenía sueños y los compartía, soñó que sus hermanos se inclinaban ante él. Ellos lo odiaron aún más. Un día, Jacob envió a José a ver a sus hermanos en el campo. Cuando lo vieron venir, tramaron matarlo. Pero en lugar de quitarle la vida, lo arrojaron a una cisterna y luego lo vendieron como esclavo. Así comenzó el largo camino de José hacia su destino. Llevado a Egipto, José fue vendido a Potifar, un oficial del faraón. Allí, Dios estaba con él. Todo lo que tocaba prosperaba. Hasta que la esposa de Potifar lo acusó falsamente y fue arrojado a prisión. Pero aún en la cárcel, Dios no lo abandonó. José interpretó los sueños de 2 prisioneros del faraón. Uno fue restaurado, el otro ejecutado. Pasaron 2 años hasta que el propio faraón soñó. Nadie pudo explicarlo.